34, que inicia desde el lunes 3 de enero del 2022 hasta el viernes 7 del mismo mes. El objetivo de aprendizaje es orientar a la comunidad educativa a la reflexión sobre sus actitudes y valores que promuevan la participación activa como ciudadanos. Y el valor de esta semana es la conservación ambiental. Damos inicio hoy lunes 3 de enero del 2022 con la asignatura de Lengua y Literatura. Disfruto de la literatura ecuatoriana. Vamos a recordar que la lectura tiene un proceso. Ese proceso tiene 3 pasos: la prelectura, la lectura y la postlectura. ¿Sí? Es importantísimo que los padres de familia cumplan estos 3 pasos para que el estudiante pueda aprender a leer correctamente, ¿sí? O por lo menos motivarse a disfrutar de la lectura. En la prelectura es donde se formulan predicciones, cosas que nosotros nos imaginamos que van a suceder en el futuro. Pensamos en el propósito o la intención que tenemos para leer algún texto. Las ideas previas que me imagino sobre ese texto, ¿sí? Luego viene el segundo paso, que es la lectura del texto. Y por último está la postlectura, en donde se realizan preguntas, inferencias, es decir, qué entendí, parafraseo, explico con mis propias palabras, ¿sí? Todo ello para la postlectura sirve para ver si comprendimos ese texto. Ahora vamos a observar a estos 2 personajes que ya los hemos visto semanas anteriores: José de la Cuadra y César Dávila Andrade. Y vamos, mediante una nube de palabras, a recordar, ¿sí?, lo que sabemos acerca de los personajes. De José de la Cuadra, que era un escritor ecuatoriano, nació en Guayaquil, murió, era abogado, escribió cuentos, ensayos y demás textos literarios. Luego tenemos a César Dávila Andrade, que nació en Cuenca, no culminó sus estudios. Recuerden que decía que era de escasos recursos y que trabajaba y que todo le daba a su madre, puesto que apoyaba con los ingresos económicos del hogar. Escribió cuentos, relatos. Es un gran escritor ecuatoriano, al igual que José de la Cuadra. Pero a diferencia de José de la Cuadra, él pues imagino que estuvo pasando momentos de depresión, de tristeza, y terminó en el suicidio. Y ahora sí, vamos a seguir nuestro proceso de lectura. Vamos a observar los paratextos de la página 96 y 97 del texto de lengua fase 2. Y vamos a escribir nuestras predicciones. A ver. Y entonces vamos a ver qué son los paratextos. Son el título, son las imágenes, ¿sí?, o los subtítulos, o estas letras pequeñitas que encontramos en un texto, ¿sí? Esos son los paratextos. Nos ayuda a saber de qué se tratará sin tener que leer todo el texto, ¿sí? Esos son los paratextos. Y pues viendo que hay una caracola, el nombre dice la caracola. Por aquí vemos una mujer, sí, un hombre que la va a ver, ¿sí? Entonces, alguna de las predicciones de sus compañeros en clase de Teens era que un señor de un bote que conoce a una doncella en sus viajes. Otros estudiantes indicaron de un caracol, porque dice caracola, ¿no? De un caracol con una caracola, ¿no? Otros dicen de un fantasma, ¿sí? Entonces, pues vemos que las predicciones son algunas, ¿no? Vamos a ver cuál de ellas
es cierto, ¿sí? Ahora sí que ya he cumplido, he escrito las predicciones, he cumplido un poco de la prelectura, ¿sí? Me he anticipado a predecir de qué se tratará. Entonces voy a dar paso a la lectura. Recuerden que en la lectura es importante escribir las palabras de significado desconocido y luego pues también investigarlas para así poder entender mejor, ¿sí? Voy a leer. La caracola. José de la Cuadra. Adaptación. Describiré a la muchacha que se llamaba Perpetua o algo por el estilo. Para mis paisanos, con decir que era guayaquileña ya la he descrito brillantemente. Pero como quiero creer que me leerán incluso extranjeros, debo añadir que además era morena. Con esto sí me parece que es bastante. Samuel Morales era dueño de una canoa, vivandera, en la cual navegaba en plan de comercio por los ríos Montubios. Se le conocía venir desde lejos por el prolongado grito de su caracola, que sonaba como cuerno de caza. Jamás Samuel Morales dejaba siquiera de acercarse a alguna casa por humilde que fuese. Allí decía, no se le ofrece nada, nada mismo. El vendedor ambulante recitaba de corrido la retahíla de sus artículos. Digamos, bueno, ¿qué es retahíla? Vamos a ver. Retahíla quiere decir una serie de largos sucesos. Una serie larga de sucesos. Es decir, que así como cuando pasan los vendedores ambulantes indicando escoba, escoba, o humitas, yo qué sé, pescado, camarón, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí nos indicaba pues que de esa manera pasaba Samuel ofreciendo sus productos, ¿no? Sus artículos. Nada, don Morales, no queremos nada. Samuel Morales meditaba un momento. Luego decía a la compradora remolona. Vamos a ver cuál es esa compradora remolona. ¿Qué es remolona? Que rehuye o se resiste. Ya, esa compradora, ese cliente, se podría decir que cuando le queremos vender algo, pues no quiere, ¿no? Ese cliente que es un poquito, pues, difícil, ¿no? Que se resiste a comprar algo. Y bueno, está bien, porque si no lo necesita, no debe ser una compradora compulsiva, ¿no? Debe comprar lo que necesite. Recordemos que también habíamos visto el valor de la austeridad. Entonces hay que tener austeridad, sobre todo en este tiempo pues de pandemia, que no nos podemos dar el lujo de gastar, que mucha gente se ha quedado pues sin empleo y está pasando momentos difíciles, ¿no? Si necesita, lleve nomás lo que sea, patrona. No importa que no tenga platita, me pagará otra vez cuando mismo pueda. Le compraban, él conocía a su gente miserable, a su gente que no tenía platita. Por supuesto que cobraba después, casi siempre. No sabía leer, contaba apenas, pero tenía una memoria maravillosa. ¿Se acuerda doña Angelita? El día del aguacero grande del mes pasado le dejé y seguía una lista de menudencias dice de todos esos poquitos que la gente pues tal vez compraba una que otra cosita, ¿no? Con precisión de centavos. Mas no exigía, o sea, solo les recordaba, les vendía, tenía paciencia, ¿sí? Pero no les exigía que vayan pagando. Me imagino que la gente pues era consciente de que, o sea, no pagaba tal vez porque tal vez no tenía en ese momento, pero no porque no quería. Son dos cosas diferentes, ¿no? No pagar porque no se tiene y otra porque no se quiere, ¿no? Cuando advertía que era menester, daba más crédito todavía. Lleve nomás, me pagará cuando venda el arroz, no se preocupe. Cierta vez, la viuda Morano, que le debía 10 sucres, lo llamó, porque recordemos que antes no eran los dólares, antes eran los sucres en nuestro país, ¿sí? ¿Podría dejarme, don Samuel,
4 velitas y comida. ¿No quiere comida? No, solo velitas. ¿Y para qué? ¿Ah? ¿Para qué? La viuda se echó a llorar. Morales subió a la casa, en media sala. En el piso de tablas estaba tendido un cadáver infantil. La viuda explicaba absurdamente: se me murió, ¿sabe? Era mi hijo y se me murió. Y necesito 4 velitas. Necesito 4 velitas. Le pagaré lo más breve. Samuel Morales, aquí hay un error, miren, porque esta M debe ir en mayúscula. ¿Por qué? Porque es un apellido, es un nombre propio, ¿sí? Bajó hasta su canoa. Volvió luego con un paquete de cirios y unas varas de tela blanca. Acá también había otro error, no sé si se dieron cuenta, aquí es la B de barco y aquí dice cobrada después. Por supuesto, coma, aquí le falta la coma, que cobraba después, pero bueno, aquí está cobrada y es cobraba, ¿ya? Aquí están las velas, señora, no le cuestan nada mismo, y este ruán pal autaucito, ¿sabe? Así era Samuel Morales, comerciante montubio. Solo en las novelas el amor principia desde un límite fijo y determinado. En la vida real, la cuestión sucede de manera distinta, va naciendo sin saberse cómo. Nadie podría decir, ni siquiera las bravías comadres de la orilla, cómo se iniciaron los amores de Samuel Morales y la muchacha guayaquileña. Ella pasaba las vacaciones en la hacienda de sus parientes, en las riberas del Vinces. Él frecuentaba aquellas zonas con su canoa vivandera, anunciando su ambulante comercio con el canto de la caracola. Se detenía en el muelle de la hacienda y negociaba con sus gentes. Luego se alejaba a remo lento hacia el norte y antes de perderse detrás de los árboles solemnes, sonaba otra vez la caracola. Ella asomaba en la gran galería de la casa, lo miraba. Volvía él luego por la noche hacia el sur para rehacer su camino en la mañana. Cierta ocasión, ella con sus 17 años alocados, sus trajes de organdi, vamos a ver qué es organdi, tela de algodón blanca, fina, transparente y ligera, y su melena en alboroto, quiso comer caramelos de color y bajó hasta la rambla a comprarlos de la canoa vivandera. Samuel Morales sintió algo muy extraño en su cuerpo y en su espíritu al contemplarla tan cerca de él. Habría querido no recibir la moneda que le extendía, pero no juzgó prudente hacerlo. Se desquitó entregándole más caramelos de la cuenta. Luego, de improviso, le inquirió: «¿Usted, señorita, sabe nadar?» Ella contestó que sí sabía nadar, y agregó: «¿Por qué me lo pregunta?» Él apenas supo responder: «Por nada, vea, por nada». Pero Samuel Morales mentía. Era que ahora sentía su corazón heroico, vibrante en un hazañoso impulso irrefrenable. Le hubiera gustado, por ejemplo, que ella no supiese nadar y resbalara al río. Él la habría salvado entre los brazos fornidos, oprimiéndola contra su ancho pecho de remero. De remero se refiere a que remaba, ¿no? Entonces era pues su pecho de alguien fuerte, ¿no? Persona que rema una embarcación. ¿Usted regresa de noche, señor, para volver de mañana? No, así es. ¿Y por qué no suena la caracola? Nada impidió que él le dijera entonces: la sonaré despacito, para que usted me oiga nomás. Ella sonrió levemente. Desde aquella ocasión, cada noche sonaba su caracola en la vuelta de los tamarindos, y luego, al rehacer su camino, ella desde su cama, bajo el toldo que la defendía de los mosquitos, lo escuchaba y medio dormida sonreía.
Así transcurrieron los meses hasta que la muchacha porteña que se llamaba Perpetua o algo por el estilo, dejó la hacienda para reintegrarse a su colegio de Guayaquil. Por supuesto, en el río Vinces ha seguido sonando la caracola de Samuel Morales, pero ahora su canto es triste, como el de las Valdivias que anuncia la muerte bajo la noche medrosa. La muchacha no volvió jamás a la hacienda, seguramente se habrá casado y tendrá un rondador de chiquitines, pero hasta ahora, después de su estadía sería aquí, falta la I, en la hacienda, hasta 5 años después, para ser preciso, cada vez que se sentía tomada de melancolía, imitaba con su voz virginal el canto de la caracola navegante. Era curioso constatar que ello le traía una plácida consolación. Y colorín colorado, este cuento sí acabado, ¿no? Ahora vamos, ya que hemos leído, ¿sí? Vamos al proceso de la postlectura, es decir, a responder las preguntas, ¿no? Hay 2 tipos de comprensión, la literal, que es la explícita, y la implícita, ¿sí?, que es aquella que no está escrita de forma literal. Entonces, vamos a iniciar con la explícita. Y en la explícita tenemos la que se encuentra literalmente en el texto. ¿Cómo se llamaba la muchacha? Aquí mismo está, Perpetua, ¿no es cierto? ¿A qué ciudad pertenecía? Ahí está escrito, Guayaquil. ¿De qué color era su piel? Morena. ¿Quién era Samuel Morales? ¿A qué se dedicaba? Bueno, Samuel Morales era un señor, un vendedor ambulante mediante un vendedor ambulante mediante una canoa, ¿no? Que eso es algo pues que hoy en día yo a lo menos no he visto, ¿no? Más se ven los vendedores pues que pasan por el medio de transporte terrestre, ¿no? Por carro, bicicleta, moto, ¿sí? Pero no he visto todavía vendedores pues por canoa, ¿no? No sé si todavía existan. ¿Con qué etnia identifica el texto a Samuel? Recordemos que aquí dice que él era montubio, ¿no? Las etnias blanca, afroecuatoriana, mestiza, ¿sí? Y montubia, ¿ya? Era montubio. ¿Cómo se sabía que Samuel venía? Explique. Bueno, se sabía que él venía porque ahí decía que se escuchaba la caracola, ¿no? Porque sonaba la caracola. Aquí viene qué cualidades tenía Samuel, ¿no? Bueno, aquí hay una cualidad que está de manera explícita, ¿sí? ¿Qué es de manera explícita? De manera literal, que está escrita aquí, tal cual, ¿ya? Entonces aquí nos dice que Samuel tenía buena memoria, ¿sí? Tenía una memoria maravillosa, dice. Entonces eso es explícito, es literal, porque está escrito tal cual, ¿ya? Pero de manera implícita, que no está escrita la palabra así, tal y cual, ¿sí? Yo puse que era humilde, generoso y piadoso. ¿Por qué puse que tenía esas cualidades también que no están escritas? Porque eso es implícito, algo que no está escrito literalmente, pero que se sobreentiende. Por ejemplo, cuando aquí le dice la señora que se le murió el hijo y a él no le importa, entra y de inmediatamente le da las velitas, ¿no? Y hasta inclusive le ofrece comida. Entonces, pues se entiende como alguien piadoso, alguien que tiene pena, ¿no? Porque en esta vida encontramos gente que a veces no tiene ni pena, sino de cuando alguien está pasando cosas malas, o sea, pero hay gente piadosa, entonces se le llama pues a aquella gente que sí se conmueve ante el dolor de otra persona, ¿no? Entonces yo deduzco que Samuel era piadoso y que era generoso o solidario, porque recuerden que dice que visitaba, que era humilde también. ¿Por qué? Porque aquí dice que él
visitaba todas las casas, no le importaba que fuera humilde. Recordemos que hay vendedores que a veces porque ven a alguien que no está bien vestido o su casa humilde, ni siquiera le visitan porque dicen, no tiene para comprar, ¿no? Pero Samuel Morales igual visitaba, ¿no? Entonces eso me hace ver que era una persona pues humilde, ¿no? No quiere decir que de pobreza, no, humilde, que tenía sencillez en su personalidad, ¿ya? En su forma de ser, que no le importaba venderle pues al que tenga y al que no tenga, ¿no? Igual a todos los complacía, por decirlo así, a todos les ofrecía su servicio de vendedor, ¿no? Sus productos, perdón. Entonces por eso se consideró aquí que era humilde, era generoso y piadoso, ¿no? Ya, esto de aquí no está escrito literalmente, pero se sobreentiende. Ahora, ¿cómo se dio cuenta que Samuel tenía esas cualidades? En el texto menciona que se acordaba de las deudas de sus clientes, buena memoria, que era humilde porque iba a todas las casas sin discriminación alguna, y que era generoso y piadoso porque le dio las velas a la viuda. ¿Qué habilidad lingüística le faltaba a Samuel? Recordemos que dice que él no sabía leer, ¿ya? Eso está escrito tal cual aquí. Aquí indica que él no sabía leer. Por aquí está. No sabía leer. ¿Sí ven? Eso es de manera literal, explícita, porque está escrito así, tal cual. Pero aquí dice, ¿qué habilidad lingüística tenía Samuel? Recuerde que él era vendedor ambulante. Esta de aquí no se encuentra, pero obviamente, ¿cuáles son las habilidades lingüísticas? Leer, escribir, hablar y escuchar, porque saber escuchar también es una habilidad lingüística. Hay gente que escucha algo y lo malinterpreta, no sabe comprender lo que le quieren decir. ¿Por qué? Porque le falta esa habilidad lingüística, ¿no? Y miren que a veces por esas situaciones hasta decimos algún otro mensaje, la otra persona se puede ofender. Entonces miren qué importante aprender las habilidades lingüísticas, ¿no? Leer, escribir, escuchar, saber escuchar, entender ese mensaje que nos quieren dar. Y también es importante hablar. Por eso se han visto que siempre se utilizan las exposiciones, los poemas, el discurso oral, le llamamos en lengua y literatura, ¿no? El discurso oral, como el estudiante expone algo, da un discurso, etcétera, ¿sí? La intención es que él desarrolle esta habilidad lingüística, que en el caso de Samuel la tenía muy desarrollada porque él era un vendedor ambulante. Y si ustedes leen todo el texto, no está escrito que literalmente que él tenía esa habilidad, pero lo intuimos porque dice que él, si ven por aquí cuando dice lleve nomás, después me paga, o sea, él trataba como sea de convencer, de persuadir, ¿sí?, a las personas para que le compren sus productos, ¿no? Entonces, ¿qué habilidad lingüística tenía Samuel? Hablar. Porque ahora imagínense si Samuel era tímido. Dice, no, él solo iba a una casita y le daba un poco de timidez, de vergüenza, no, él no visitaba con confianza todo. Entonces él no hubiera tenido la habilidad lingüística. Pero ahí vemos que él sí, él visitaba a todos, con todos hablaba. Entonces su habilidad lingüística no tenía la de leer, no sabía leer, pero sí sabía hablar, ¿sí? Tenía bastante persuasión para hablar. Ahora, esta es una historia de terror, de romance, de comedia o policial. Esta también es una pregunta que necesita una respuesta implícita. Quiere decir que no está literalmente aquí, pero que ustedes la deben inferir. ¿Qué es inferir? Deducir. Sí, la deben inferir, deducir. ¿Por qué? Porque ya han leído todo el texto. Entonces, sí es una historia de romance porque se enamora de la guayaquileña, ¿no? Y empieza a contar, pues, la historia se centra en esos hechos, ¿no? Luego, ¿por qué no pudieron quedarse juntos Samuel y la muchacha? Porque ella no vivía,
porque vamos a ponerle aquí, porque ella no vivía en ese lugar, solo estaba de vacaciones y tuvo que volver para estudiar. ¿Qué hubiese hecho usted en la posición de la chica si hubiera vuelto a estudiar? Eso es lo correcto, lo que deben hacer, ¿sí? ¿Estuvo bien que ella continúe sus estudios? Sí, claro que sí. ¿Está bien que una persona deje sus estudios por amor? No. Y luego ustedes deberán escribir un final diferente de esa historia. Aquí, bueno, como yo resuelvo estas actividades mediante la clase de Teams con los estudiantes mismos, pues aquí me han dejado un final diferente, ¿sí? Es una guía nada más, pero ustedes deben hacer su propio final, ¿sí? Eso promueve pues esa habilidad de la escritura y también la creatividad en los estudiantes, ¿sí? Así transcurrieron los meses hasta que la muchacha dejó la hacienda para terminar sus estudios. Se graduó y volvió a la hacienda perdón, aquí se me ha repetido. Escuchó la caracola y salió al encuentro. Se unió con Samuel y juntos venden navegando acompañado de su canto. Era un poco más, pero traté solo de hacer un poquito así resumido para que ustedes tengan una idea, ¿no? De ahí ustedes pueden pues desplazarse hablando algo más. En otras actividades pues que ya han resuelto, leía también de que ella se casó en la ciudad, tuvo sus hijos, pero luego enviudó y luego pues de tristeza volvió y se encontró a Samuel después de muchos años, quien le había estado esperando y no se había hecho de ninguna mujer esperándola a ella, ¿no? Y bueno, y se quedaron juntos, ¿no? También es otro final, ¿no? Y pues ahora les invito a ustedes a escribir su propio final diferente de esta historia. Y por último tenemos escribir un mensaje para que las mujeres y hombres que se enamoran no dejen de estudiar, ¿sí? Entonces me ha encantado este mensaje que ha puesto una compañerita de ustedes y les invito a ustedes también que escriban más mensajes pues para que motiven a que las mujeres y los hombres no dejen de estudiar a pesar de que se enamoren, ¿no? Entonces aquí dice: no se enamoren, el amor no puede cambiar tus sueños o proyecto de vida, ¿sí? Recuerden que la chica tenía 17 años, o sea, estaba muy joven. Entonces, primero, o sea, todo va por escala. Primero deben estudiar, ¿no? Es verdad que hay situaciones que a veces ha hecho que, bueno, por A o B, tal vez su mamá, su abuelita no pudieron estudiar y se casaron y pues luego ya casadas continuaron estudiando y está muy bien porque igual, o sea, continuaron estudiando, ¿no? Pero si usted tiene la oportunidad de estudiar, no haga como muchas personas hacen y luego se arrepienten de que dejan de estudiar por comprometerse con alguien. Luego ya tienen hijos, ya es más difícil la vida. ¿Por qué? Porque los hijos son hermosos, pero también tienen responsabilidad. Y cuando se es joven, no es fácil y a veces peor cuando se está solo, ¿no? Y a veces el amor es un poco engañoso porque las jóvenes, yo qué sé, a veces muy jovencitas se enamoran, luego los chicos también, pero como somos seres humanos, pues fallamos, ¿no? Y tal vez después el chico se enamora de otra persona y ¿qué sucede? Abandona a esta chica, ¿no? Y ella ya no está sola, ya tiene una bendición, como dicen, ¿no? Entonces le toca trabajar por esa bendición. ¿Y qué pasa con sus estudios? Va a trabajar y le dicen, bueno, trabaje de esto porque para tal cosa necesita tal título. Y como ella no ha estudiado, entonces miren cómo la vida pues se va haciendo un poquito difícil, ¿no? Bueno, hay personas que han corrido con mejor suerte, ¿sí? Pero nosotros tratemos pues de seguir la sintonía, ¿no? Que es esta de estudiar, no abandonar sus estudios, ¿no? Entonces aquí he puesto que no se enamoren. Bueno, o sea, enamorarse no es malo, pero cuando sea su tiempo, o sea, cuando están jóvenes, o sea, pueden enamorarse, como dice aquí, puedes enamorarte de alguien y seguir estudiando. Yo he conocido muchas estudiantes y es tan triste ver
que abandonan sus estudios porque se enamoran, se hacen de compromiso y después de 2 años están tristemente queriendo volver a estudiar. ¿Por qué? Porque les ha pasado tal situación, no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces, mejor evitemos eso. Pueden enamorarse de alguien, pero deben seguir estudiando. Incluso, y esto me conmovió bastante, ¿no? Incluso si te casas, puedes lograr tus metas y tus sueños, ¿no? Y aquí, bueno, ella añadió algo más, porque la persona que te ama y te quiere siempre va a querer lo mejor, y lo mejor es que alguien se prepare siempre, ¿sí? Entonces, así sea para que no sea un empleado o que quiera ponerse su propio negocio, porque diga, es que yo no tengo palancas para conseguir un trabajo, porque se escuchan muchas cosas, ¿no? Pero igual, así sea para ponerse hasta un salón de belleza, usted necesita estudiar, necesita irse a preparar para saber cómo colocar esas uñas, muchas cosas, ¿sí? Si quiere coser, si quiere hasta para ponerse un restaurante, tiene que saber calcular precios y todo. ¿Por qué? Porque a veces no saben y entonces están trabajando bastante, vendiendo y no calculan bien y tal vez no están ganando, ¿no? Calculando las ganancias, ¿no? Entonces miren que sí es importante que estudien, ¿ya? Y bueno, ahora dejando ya, culminando esta actividad de lengua, damos inicio a Ciencias Naturales, actividad número 2 de la semana 34, con el tema fenómenos meteorológicos. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con los meteorológicos? O sea, ¿de qué se trata? Bueno, les invito a ver el siguiente TikTok del libro de Job. Y aquí tenemos. Bueno, si ustedes no saben, pues el libro de Job es un libro que se encuentra dentro de la Biblia, ¿sí? Y aunque parezca mentira y mucha gente piensa que la Biblia pues solo nos habla de historia, de sucesos relacionados con Dios, bueno, sí, pues les comento que en el libro de Job también se habla de temas científicos y dentro de ello está la meteorología, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y entre paréntesis aquí nos expresa qué tema exclusivo de meteorología trata en el libro de Job 28-25. Y nos habla del peso del viento, ¿sí? Entonces algunos dirán, bueno, el viento tenía peso, yo no sabía que pesaba el viento. Sabemos que las personas que somos materia, ¿sí? Los alimentos pesan, los animalitos pesan, pero no sabíamos que el viento, algo que no se puede ver, tenga peso, ¿no? Pero miren que en el libro de Job, ¿sí? Que está en la Biblia, pues ya se menciona, probablemente no con las mismas palabras científicas actuales, pero ya se menciona del peso del viento. Y miren que también nos habla de astronomía, el tema de que la Tierra está sostenida sobre la nada y un poquito de geología cuando describe a la edad del hielo, ¿no? Entonces miren qué interesante, ustedes no sé si sabían esto, pero bueno, ahora ya lo saben. Ahora vamos a leer y observar desde la página 58 hasta la 61 del texto de Ciencias Naturales de la fase 2. Fenómenos meteorológicos. Los más comunes son la lluvia y el viento. También hay otros que se producen. Y aquí tenemos una imagen del viento. Miren cómo se mueven hasta las plantitas de lo fuerte que está, ¿no? Bueno, aquí nos indica que el viento es un fenómeno atmosférico que ocurre debido a los movimientos de aire provocados por la diferencia que existe de temperatura y de presión atmosférica. ¿Sí? Esta corriente se genera cuando el aire se calienta, lo que hace que éste se dilate y por ende va a ser menos pesado. Por eso se tiende a elevarse sobre las masas circundantes de aire frío. Luego tenemos la nieve, que aquí vemos personas que están, miren, está de color blanquita, ¿no? Es un fenómeno que solamente ocurre cuando la temperatura de la atmósfera es menor a 0 grados centígrados.
Esto hace que las pequeñas gotas de lluvia de las nubes se congelen y formen cristales de hielo que precipitan en la superficie de la Tierra. La probabilidad de que haya nieve en una zona va a depender de su altitud. A mayor altitud es más probable que se forme nieve. Entonces, recordemos que la altitud que era un lugar en la Tierra sobre el nivel del mar, ¿sí? Recuerden que aquí en la costa, por ejemplo, usted va a la playa, quiere decir que estamos casi al mismo nivel del mar, por eso no hace mucho frío. Pero si usted va a la sierra, a Quito, por ejemplo, o al Chimborazo, ahí va a encontrar hasta inclusive está en el volcán, pues que hay nieve, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está más alto del nivel del mar, de la playa, ¿sí ven? Ya, eso ya, cuando usted va yendo a Quito, a la sierra, usted en el carro mismo ya se le van tapando hasta los oídos. ¿Por qué? Porque usted ya va subiendo, ya está una montañita que uno ya va subiendo, ya no está al mismo nivel del mar, ya está subiendo, está más alto. Entonces, mientras más alto, ¿qué dice? Es más probable que se forme nieve. ¿Por qué? Porque va a haber temperatura menor temperatura y entonces va a ser más frío, ¿no? Lo cual tiende pues con mayor probabilidad que se forme la nieve. El huracán consiste en una tormenta tropical que surge del mar. Es caracterizado por la potencia de los vientos que produce, que pueden ser superiores a 120 kilómetros por hora. Se generan en zonas de baja presión atmosférica, ¿sí? Y aquí tenemos un huracán que dice que surgen ¿en dónde? En los mares, ¿sí? En el mar surge eso. Y imagínense un carro que va a 120 kilómetros por hora, eso es que va a demasiada velocidad. Y los huracanes dicen que superan esa velocidad, 120 kilómetros por hora. Entonces imagínense cuánto van esos huracanes, ¿no? Una tormenta eléctrica consiste en una tormenta con rayos y truenos. Los rayos son descargas eléctricas que se originan por el choque de las cargas eléctricas positivas y negativas de las nubes. Los truenos son consecuencia de los rayos. Es el ruido que generan las descargas eléctricas y que se transmite mediante el aire. Y ahí las vemos, el arco iris, que es uno de los más bonitos porque, bueno, pues ya que hoy día hemos mencionado que en la Biblia también hay datos científicos, pues también vemos ahí que nos habla de que el arco iris es el pacto de Dios de que ya no iban a morir personas a causa de un diluvio, ¿no? Recordemos que después del diluvio que hubo, ¿sí? Salió el arco iris, ¿no? Aquí nos dice pues que el arco iris es la descomposición de la luz en los colores que la forman. Se produce cuando los haces de la luz del sol atraviesan las gotas de lluvia. Las sequías es la ausencia de humedad en la atmósfera por precipitaciones pluviales irregulares o insuficientes. Y aquí vemos, miren, ve cómo está este suelo erosionado, es decir, roto de tanta sequía. Y las heladas se producen por las bajas temperaturas. En general, afectan a las plantas y a los animales. ¿Sí? Vemos a veces plantitas que las hemos colocado en tal lugar y de repente empieza a secarse. Y a veces decimos, bueno, ya le echamos agua, recibe sol, ¿qué será? Pues es que en temporadas que hace mucho frío, ¿sí? Le coge el frío en la noche, la helada, y la termina pues matando, secando, ¿no? Tenemos también así muchas frutas que se dañan, ¿no? Tenemos la papaya, que a veces están muy bonitas y de repente se ponen bien duras y todo. Eso también es cuando les coge la helada. Y también les cuento una experiencia así chiquitita. Cuando yo vivía en el oriente, pues ahí en la parte de atrás, que era en el patio, había muchísimos árboles, ¿no? Y ahí había monos, los monitos, sí, el monito payaso, los monitos nocturnos, había muchos monitos, ¿no? Y ellos pasaban ahí jugando y todo, ¿no? Se los veía muy lindos, pero habían personas que querían cazarlos y tenerlos como mascotas domésticas, ¿no?
y entonces pues una de ellas pues lo tenía en su casita. Pero un día el monito, pues como todo animal pequeño, travieso, ¿sí?, le había hecho alguna travesura en casa, entonces le hicieron una casita fuera de su patio y lo amarraron ahí. Al día siguiente el monito amaneció tieso. No se había ahogado, no le había pasado nada. Simplemente deducimos que le cogió la helada, ¿sí? Porque estaba frío así totalmente, ¿no? Le cogió la helada. ¿Por qué? Porque recordemos que los animales deben estar libres en su zona, en su hábitat. Y entonces si ellos están libres, ellos sienten frío y pueden movilizarse para estar en un lugar donde haya una temperatura que los pueda abrigar. Pero si usted lo tiene amarrado, él no tiene opciones para poder recurrir a un lugar donde no sienta tanto frío. ¿Y qué va a pasar? No va a resistir esa helada y por eso va a morir, ¿no es cierto? Entonces tengamos mucho cuidado con este fenómeno meteorológico conocido como las heladas, que afectan no solo a las plantas sino también a los animales, inclusive a las personas también. Cuando pasan trasnochan, ¿sí? Hay personas que no les pasa nada, pero porque tienen una temperatura corporal que su cuerpo puede resistir, pero personas que siempre tienden a ser friolentas, ¿sí?, que pasan una mala noche, están fuera, ya enseguida pues la helada le da ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Al día siguiente se resfrían, amanecen con la garganta mal, ¿sí? Es por esta situación también de aquí, ¿no? Y bueno, ahora vamos a realizar las actividades que nos piden aquí. Para ello les pongo un poco de musiquita para que no se me aburran. A ver, vamos a completar los enunciados. Es la deficiencia de humedad en la atmósfera por precipitaciones pluviales irregulares o insuficientes, la sequía. Producida por las bajas temperaturas, recuerden, bajas temperaturas es frío, alta temperatura, calor, ¿sí?, y hasta fiebre. En general afectan a las plantas y animales, las heladas. Es la descomposición de la luz en colores que la forman, el arco iris. Consiste en una tormenta tropical que surge del mar, el huracán. Consiste en una tormenta que tiene rayos y truenos, la tormenta eléctrica. Es el fenómeno que solamente ocurre cuando la temperatura de la atmósfera es menor a 0 grados, nieve. Es un fenómeno atmosférico que ocurre debido a los movimientos de aire provocados por la diferencia de temperatura y presión, viento. Ocurre cuando la precipitación del agua cae a la tierra desde las nubes. Y esta es la más sencillita, pues que la conocemos, lluvia, ¿sí? Entonces aquí está el viento, es un fenómeno atmosférico que ocurre debido a los movimientos de aire provocados por la diferencia de temperatura y presión, ¿sí?, que es prácticamente uno de los fenómenos meteorológicos nuevos que hemos aprendido el día de hoy. Y así culminamos las actividades del día lunes de la semana 34. No se olviden de enviarlas. Les deseo de todo corazón que les vaya muy bien.